Hola a todos, soy Adrián Rodríguez, consultor de negocios, y en el día de hoy quiero comentarles una experiencia o una recomendación para todas las personas que están interesadas en la creación de una startup o que están buscando recursos para el fortalecimiento de la empresa o del emprendimiento que tienen funcionando en la actualidad. Esto sale pues luego de muchas reuniones con amigos empresarios, como también personas que están iniciando sus negocios y que muchas veces encuentro este error que es común en mucha gente, que tiene que ver con el desánimo con respecto a la búsqueda de los recursos financieros para la puesta en marcha o para el fortalecimiento de estos mismos proyectos. La verdad, el problema no radica en los recursos como tal, radica en la preparación que tiene el emprendedor previamente o la persona que está interesada en buscar estos recursos para poder convencer a las entidades como también a las personas que tienen los recursos, buscando obviamente pues poder acceder a los mismos y poner en marcha sus proyectos. Por lo tanto, pues vale la pena revisar algunos aspectos que son importantes antes de ir a buscar esos recursos, porque prácticamente cuando hablo de preparación previa del emprendedor, quiero decir es qué tan bueno o qué tan hábil soy con respecto a solucionar un problema a un grupo de personas que conozco, que los he fidelizado y que los he llevado a un modelo de ingresos o un modelo de negocios que me permita definir la posibilidad de entrada de esos recursos y poder montar un negocio o un emprendimiento o una startup de manera sostenida y de manera replicada. El primer aspecto que ustedes deben de tener en cuenta es la identificación, obviamente, de esos clientes. ¿Quiénes son esos clientes? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué es lo que quieren? Y muy especialmente es cómo se comportan en un mercado. Entiendan que un mercado es un sitio presencial o es un espacio digital o una combinación de ambos espacios en donde está presente la oferta y la demanda de bienes, productos, servicios, y que el comportamiento de esa demanda y esa oferta va a determinar si usted es atractivo o no para la inversión. Por eso es importante que, fuera de que usted conozca quién es el cliente, dónde está ubicado y qué es lo que hace y cuál es su dolor de cabeza, tenga claridad de cómo es el comportamiento de ese entorno en donde está ese cliente y saber quién está ofreciendo más de lo mismo, quién está ofreciendo cosas diferentes, cuál es el modelo transaccional, qué tipo de transacciones se hacen o de intercambio para poder obtener esos bienes y servicios, cómo acceden esas personas que usted considera van a ser sus clientes a esos bienes y servicios, qué modalidades existen para que usted identifique desde ya si vale la pena emprender o desarrollar una estrategia de búsqueda de recursos. Muchos inversionistas se quejan de que las ideas que llegan no tienen el suficiente tamaño de mercado o es demasiado adverso para poder invertir. Adverso porque no genera una diferenciación con respecto a la competencia existente en el medio. Todos ofrecen unos commodities que son fácilmente replicables. Igualmente, son espacios o son lugares en donde solamente se puede hacer, no hay como un volumen de ventas apreciable o un volumen de transacciones apreciables para poder acceder a un proceso de financiación. Entonces realmente vamos a encontrar micronichos que pueden ser rentables, pero que por tamaño no son lo suficientemente atractivos para la inversión. Ese es uno de los primeros aspectos. Identifique muy bien quién es ese cliente y cuál es el entorno de ese cliente con respecto a una oferta y una demanda existente en el momento. El segundo aspecto que ustedes deben de tener en cuenta es la identificación del problema. Gran parte de los emprendimientos fallan, de hecho, para mí el 90% de los emprendimientos fallan porque no se han dedicado de manera juiciosa y disciplinada a identificar cuál es el problema que van a solucionar y por qué es importante ese problema.
Y cuando uno habla de problemas, uno habla de dolores de cabeza para el cliente y que esa persona estaría dispuesta a pagar para que le solucionaran ese problema. No todos los problemas son rentables. Esa es una de las cosas más importantes cuando uno está empezando un proceso de descubrimiento de clientes bajo la metodología Leaner Startup. Eh, ¿Cómo hago yo para identificar cuál es el problema de ese cliente, el dolor de cabeza, y si ese dolor de cabeza es replicable a una masa crítica apreciable que me permita a mí definir, bueno, aquí hay un modelo de negocios que vale la pena empezar a explorar con un proceso de prototipado y validación de un producto o un servicio que yo considero soluciona ese dolor de cabeza que tiene ese cliente. Entonces, cosas muy importantes que ustedes tienen que validar en ese proceso de identificación del problema es por qué es importante ese problema, cada cuánto se presenta ese problema, cuáles son las consecuencias de ese problema y cómo nosotros podemos solucionar ese problema o ese dolor de cabeza sin generar el mayor grado de resistencia para la compra de esa solución que ustedes quieren implementar. El tercer aspecto que vale la pena que ustedes revisen es cómo generan ustedes ventas. Muchas de las personas tienen proyectos muy interesantes, tienen iniciativas que uno diría, wow, si existiera alguien como esta persona aquí trabajando en este entorno, pues sería muy interesante poder acompañarle. Pero cuando se indaga un poco más de, bueno, cómo generas tú tus ventas y cómo generas mayor tracción y cómo generas más usuarios y cómo haces tú para encajar esa solución que estás desarrollando para poder generar proyectos a largo plazo que sean escalables, que sean repetibles, que sean rentables, muchos se quedan en el camino y es porque no tienen definido un modelo de ingresos. Actualmente ya hay mucha literatura en el tema, ustedes pueden consultar en internet mucha información sobre modelos de ingreso, que de hecho, por ejemplo, en internet hay solo 90 tipos de modelos de ingreso que usted puede generar 100% por internet. Hay otros modelos que usted puede generar, por ejemplo, un 50% offline, online y un 50% físico y así sucesivamente. Entonces hay muchas formas de uno generar un proceso de generación de ingresos. Lo que ustedes tienen que identificar es cómo van a generar esos ingresos, cuál es la estrategia para generar esos ingresos y que además sea sostenible. Otra cosa importante que ustedes deben analizar antes de ir a buscar los recursos es por qué ustedes y no otros. Entonces, qué tienen ustedes con respecto a, al equipo de trabajo, a sus características como tal, a sus experiencias profesionales, a sus competencias profesionales y competencias con respecto a la posibilidad de atender a ese público objetivo que usted va a considerar clientes? ¿Qué competencias tiene? O sea, por qué un inversionista tendría que invertir en usted y no en otro grupo de personas? Gran parte, de hecho, es una recomendación que yo les doy, es no se centren en la idea y no se concentren realmente tanto en el proyecto, porque a nadie le interesan sus productos y servicios. Concéntrese en su equipo de trabajo, con un equipo de trabajo que genere enganche, un equipo de trabajo que sea lo suficientemente competente para poder acceder a esos recursos. Si usted no tiene un equipo de trabajo comprometido, y no tiene un equipo de trabajo que realmente solucione el problema que usted identificó, pues vale muy poca su idea. De hecho, ideas tiene todo el mundo y también sería igual de ridículo pensar que para poder invertir en una iniciativa que apenas es una idea, como tal, pues que yo tenga que firmar un papel o que el inversionista tenga que firmar un papel porque se roban la idea. De hecho, ideas tiene todo el mundo. El problema no son las ideas, sino cómo implementas esas ideas, cómo las llevas en marcha, cómo las llevas no solamente el papel, llevarlas a la acción y que realmente sean rentables o monetizables. Muy bien. Otro aspecto que es importante que ustedes analicen es ¿para qué necesitan el dinero? Muchas veces la gente busca dinero son simplemente como para montar un aparato administrativo y un aparato operativo, pero se olvidan de aspectos claves como cómo voy a generar más clientes, cómo voy a generar mayor tracción y mayor fidelidad y visibilidad
tanto del problema como de la solución que estoy planteando. E igualmente no hay claridad sobre la distribución de esos recursos que ustedes están necesitando en aspectos claves para el funcionamiento de su negocio. Entonces, por eso es importante no tanto el Excel, porque muchos piensan de que el dinero se consigue simplemente montando una herramienta financiera en Excel, una hoja de cálculo en Excel. Realmente no es así. Realmente el Excel funciona si ustedes tienen detrás de ese Excel un plan de acción que les permita a ustedes identificar una serie de actividades clave y de recursos clave de manera razonable que sean, digamos, concordantes con respecto a la destinación de esos recursos que ustedes están necesitando. Entonces, aspectos claves que les van a revisar. Ejemplo, no preocuparse tanto por los gastos, pero sí por los ingresos. ¿Cómo hace usted para generar ingresos? Porque si usted no mueve la caja registradora, pues obviamente los gastos se los van a comer, ¿sí? O sea, así existan o no, así exista, no exista tu startup o tu proyecto, van a existir gastos. Entonces, más que gastos, me voy a preocupar es cómo consigo yo clientes y cómo genero ese crecimiento en clientes y la recompra por parte de los mismos para que se pueda solventar ese problema de los gastos. El otro aspecto que vale la pena que revisen cuando estén buscando su dinero es identificar los gastos, o sea, para qué van a utilizar eso, cuánto del dinero que ustedes van a pedir se va a utilizar para gastos operativos, cuánto para la parte de nómina, cuánto para aspectos de costos de venta, costos de producción o costos relacionados con la venta. Entonces, cosas de ese estilo son mucho más ganadoras que ir a decir, yo necesito 100 millones de pesos, pero no sé para qué, no sé, los voy a invertir para pagar la cámara de comercio, para pagar, qué sé yo, comprar maquinarias, X, Y, Z, pero cero se habla de estrategias que se van a utilizar para poder capturar a esos clientes, atraerlos a mi oferta y decirles, bueno, aquí estoy yo y esto es lo que vamos a desarrollar para solucionar su problema. Y por último, pues, y lo más importante, porque vuelvo e insisto, el problema no es el recurso financiero, sino cómo funciona su aparato productivo como tal, o su modelo de negocio para generar ese valor a sus clientes, es qué tan diferente es lo que usted ofrece con respecto a lo que ofrecen los demás. Y no es simplemente decir, mira, es que mi proyecto es innovador. O como dijeron el año pasado, pues una cosa, una campaña que me pareció absurdo, pues, y me pareció lo más ridículo. Innovar es lo nuevo. No, yo creo que la innovación para mí no es simplemente sacar lo último en Guaracha y no es prácticamente innovar lo nuevo, sino que es algo que realmente genere utilidad para el cliente y que no lo esté haciendo otra persona. Algo que no lo está haciendo otra persona porque no lo ha identificado o porque lo está haciendo de manera inconsciente y no lo está haciendo de una manera congruente de forma tal de que pueda convertirse en su estrategia de captura de clientes y de generación de valor, o que simplemente no existe en el país y usted lo trajo y bueno, y fue algo que era único, ¿sí? Y que no lo estaba haciendo otra persona. Entonces piensen en diferenciación, no como la famosa campaña que escuché el año pasado de una entidad que uno dice, Dios mío, yo no sé para qué invierten su dinero en esas bobadas, que innovar es lo nuevo, eso no tiene nada de, pues no tiene sentido como tal, absurdo totalmente, sino pensar en, bueno, qué cosas hago yo que son tan diferentes a lo que hacen los demás y cómo lo posiciono, cómo lo meto en la cabecita de las personas, cómo lo meto en, en mi estrategia de comunicación y cómo soy consistente con respecto a ese modo de decirle a la gente, esto es lo que yo hago, esto es diferente a lo que hacen los demás y quédate conmigo que vas a tener toda esta serie de beneficios. Bueno, muy bien, espero que este pequeño video les sirva pues como para aquellas personas que están buscando esos recursos, pero no se preocupen tanto por las ideas, no se preocupen tanto por, por los recursos financieros hay muchos, de hecho, cuando uno está buscando recursos financieros no los busca al inicio del proyecto, los buscas cuando ya hay una etapa de madurez del proyecto de forma tal de que le permita sea acelerar ciertas etapas del modelo de negocio que se requieren
sea que yo quiera vender esto en otro país, sea que yo quiera llegar a otra ciudad, o sea que yo necesite masificar o duplicar o replicar ese modelo de negocios en otro lugar. Sí, no se preocupen tanto por esos recursos, no se preocupen tanto por esa estrategia mediática que muchas personas creen, que es que hay que buscar recursos desde el día cero que buscamos, montamos nuestro proyecto, no. Inicialmente procuren generar una base de datos de clientes, un listado de clientes, por eso se llama descubrimiento de clientes o Customer Discovery, eh, para poder identificar si lo que yo estoy haciendo es de utilidad y soluciona un dolor de cabeza de esas personas a las cuales yo les quiero llegar. Y a medida que hay un crecimiento en clientes y hay unas compras, pues obviamente usted va a tener una solvencia o mecanismos de apalancamiento financiero internos que les va a facilitar poder tener una mayor fortaleza y tener mayor sentido, digamos, como de valía para poder decir, mira, yo necesito 500 millones de pesos. ¿Cómo te lo respaldo? Te lo respaldo con 1 millón de clientes que están comprando tantos millones y millones de pesos, con una tasa de recompra de tanto por ciento, y que realmente esto puede ser replicable en 5 o 6 países más, porque ese mismo problema lo tienen en otras zonas geográficas a las cuales hay mayor filiación o hay mayor, digamos, congruencia con lo que yo ofrezco dentro de mi modelo de negocios. Bueno, muchachos, chao, chao, se cuidan y nos vemos hasta una próxima ocasión en otro de mis videos.